Seguimos acá en Siempre es Tarde. Bueno, momento de charlar con lo que ya habíamos anunciado y contado algo hace unos días y durante el día de hoy, obviamente. Vamos a charlar con Tony Hollingsworth. Tony Hollingsworth ha sido productor de grandes eventos televisados en vivo para todo el mundo. Él es especialista, podemos decir, en esto y en hacer como campañas para juntar fondos. Bueno, para ser más específicos, lo estamos llamando por los 25 años de The Wall en Berlín. Unos meses después de que cayó el muro en Berlín, decidieron hacer esa reproducción de The Wall ahí en Berlín, en Potsdamer Platz, exactamente, donde armaron todo un escenario. Bueno, queremos saber un poco la historia detrás de eso y de otros grandes y gigantes eventos que hizo para más de 500 millones de personas y 100 países al mismo tiempo, que es la verdad una locura y un placer poder charlar con él sobre la producción de ese evento. Así que, bienvenido a Siempre es Tarde, Tony. Rodrigo y Nacho, te saludamos acá desde Argentina. ¿Cómo va? I'm very well. Pleased to be on Hola your muchachos, show. Gracias por tenerme en vuestro show. Bueno, Tony, gracias a vos por aceptar la entrevista para hablar, obviamente, de toda tu carrera y puntualmente de estos 25 años de The Wall Live in Berlin. Yes, it's 25 years. 25 años ya, suena increíble. Yes, Bueno, mi primera pregunta tiene que ver exactamente con eso. ¿Cómo te ofreció Roger Waters ser parte de esta increíble transmisión en vivo para todo el mundo? Well, it actually happened before the wall came down, and he was thinking of redoing the wall, but wasn't Bueno, quite todo sure comenzó whether antes de la he caída del was muro. talking to me Roger about estaba pensando en hacer un evento en vivo para televisión y me invitó a su casa que tiene ahí en Richmond, en Inglaterra, y me dijo: Tony, ¿qué tengo que hacer para hacer algo televisado a todo el mundo? Y le dije que necesitaba al menos 2 artistas clase A, 2 artistas clase B y 2 artistas clase C para hacerlo televisado a todo el mundo. A, B y C no significa que sean buenos o malos, sino la cantidad de discos vendidos a nivel mundial. Entonces Roger me consultó: dame ejemplos de artistas A, B y C y en qué categoría estoy yo. Y le contesté: desde que te separaste de Floyd, ni siquiera estás en ninguna de esas categorías. Y ahí se quedó en silencio por un largo rato. Esa situación es muy distinta, ahora que Roger ha completado una gira mundial exitosísima y su marca Roger Waters está más fuerte que nunca. Pero en aquel momento, él había perdido el juicio y no podía usar el nombre de Pink Floyd. Así que era necesario completar el escenario con un montón de otros artistas como Johnny Mitchell, Bryan Adams, Sinead O'Connor. Esos 3 eran muy destacados a nivel mundial y otros, muchos, más había que agregarles para completar lo necesario de una televisación mundial a 100 y pico de países. Sinead O'Connor, who was just at the top of the tree at the time, etc. Lots of different artists to make it powerful enough to command the broadcast around the world to 100 countries. ¿Cómo eran las expectativas de Roger Waters cuando te llevó el proyecto? ¿Era tan monumental como terminó siendo o todo fue creciendo a medida que lo iban armando? Well, the first thing was that when he first thought of it, it was the production was going to be large, but there were going to be very few guest artists. Siempre fue un proyecto grande que iba a involucrar mucha gente, pero no había voces femeninas. Yo traté de persuadirlo, pero Roger me decía que él no lo había escrito para ninguna voz femenina. Hasta que en un momento le dije: Roger, imagínate a Johnny Mitchell cantando Goodbye Blue Sky. Y se le iluminó la cara y me dijo: ¿podés conseguirla? Lo intento. Y la pude conseguir, y eso fue un gran punto, porque Johnny es muy admirada por Roger, y ahí entendió lo que yo le proponía. Entonces conseguimos a Cyndi Lauper para hacer We Don't Need No Education, a Sinead O'Connor para hacer de Roger cuando era chiquitito, a la artista alemana Ute Lemper para hacer de la esposa salvaje. Ella es una gran cantante de ópera, y también estaba Marianne Faithfull para hacer de la madre de Roger. Ute Lemper to be the wild wife, a Brechtian opera singer, and Marianne Faithfull to be his mother. Y, Tony, ¿cómo se convence a un artista? Digo,
¿Hay que investigarlo un poco en sus gustos o disgustos para saber cómo y por dónde entrarle? Yes, you do, but you also have to know how to present your own opportunity. Sí, es importante, pero es más importante saber presentar la oportunidad que estás ofreciendo. Ese de The Wall en Berlín era un momento histórico, porque lo estábamos planeando para el verano del 90, cuando se estaba planificando la unificación de las dos Alemanias, y esa iba a ser una oportunidad histórica para hacerlo. Lo que hay que saber, qué canción le puede gustar hacer a un artista o no, pero también hay que saber presentar el todo. Por ejemplo, para convencer a Van Morrison, que es un tipo muy tímido, lo tuve que hacer muy de a poco. Lo primero que le dije es que lo íbamos a hacer en un estudio a solas, con Roger, donde nadie pudiera escucharlo. Así lo fuimos probando y testeando varias veces hasta que finalmente lo convencimos para que lo hiciera en vivo, pero en medio de un grupo de 8 personas que eran coristas, ya que él no quería ir de frontman frente a una audiencia de 350.000 personas. Es mucha gente. Entonces uno tiene que conocer el material, el artista, el personaje y saber cómo presentar la idea. So he wanted to be sort of, he wanted to be at home with lots of other singers, backing singers. Yes, you need to know what they're like, their character, the music, and also you need to present the proposition very well. ¿Cómo fue la comunicación con las autoridades? Porque esto pasó apenas unos meses después de que había caído el muro de Berlín. Well, of course, East and West Germany were in a complete turmoil. So the question was, who is the authority? Yeah. Yes. And we were about to make a performance. Bueno, las dos alemanes estaban en el medio de un caos, así que la cuestión era quién era la autoridad. El muro de Berlín en realidad eran 2 muros con un espacio en el medio que se llamaba la Tierra de Nadie y rodeaba a la plaza, lo cual era un espacio realmente muy grande, que era lo que consistía en esta Tierra de Nadie, este No Man's Land. Lo primero que hubo que hacer fue mandar al ejército alemán en busca de minas, que estaba lleno de minas terrestres, porque supuestamente algunas quedaban todavía. Por suerte no encontraron ninguna, pero después hubo que construir un escenario gigantesco de 200 metros de largo y 60 metros de alto. Y después también hubo que construir las torres de sonido y de iluminación en medio de donde iba a estar la gente. Y a la noche nos fuimos a dormir. Y cuando amanecimos, una de las torres estaba como inclinada. Y era que una de las patas se había hundido porque descubrimos que debajo había un búnker que Hitler había usado. Así que hubo que excavar, rellenar. Así que haciendo esto desempolvamos parte de la historia. A bunker, an underground bunker that Hitler had used. So they had to take the tower off, they had to excavate it for a while before we could put it back again. So there were bits of history that were being found in the making of this show. El show sabemos que tuvo algunos problemas técnicos. ¿Qué tan preparados tenían que estar para este tipo de inconvenientes? So we filmed the rehearsals, and I filmed them from the front only. So no cameras looking from the stage out into the Bueno, audience. filmamos los ensayos. Los filmamos desde frente solamente, nada desde los costados ni nada desde el escenario para la gente. Entonces la actuación perfecta estaba filmada solo en el frente, que iba en síncrono con el show en vivo del día siguiente. El show en vivo estaba coordinado por una máquina de grabación de 24 pistas. Y en cada pista había indicaciones de lo que tenían que hacer las luces, el sonido, los jefes de piso, etc. Y por debajo de esto estaba el click track, que es como una suerte de metrónomo que va ajustando la velocidad de la música y donde tiene que estar todo para entrar siempre a tiempo. El día del show tuvimos un apagón de unos 10 minutos. Saltaron los fusibles del escenario y se cortó la luz de todo el escenario. Y no para el público eso. Eso no había pasado en los ensayos, pero sí pasó en el show. Cuando esto pasó, le dije al director de cámaras que enfoque al público y que funda la cinta del ensayo del día anterior que teníamos, que iba corriendo en simultáneo con lo que estábamos transmitiendo en vivo. En el escenario estaba Roger de rodillas, rezando para que todo se solucione. A los 10 minutos pudieron solucionar todo y entonces le volví a decir al director, paneé al público y di la orden al escenario para que siguieran en el punto que indicaba el click track, como si nadie hubiese pasado. Y todos siguieron adelante. Y ahí panearon el show en vivo. Pudimos salir adelante gracias a la magia de usar el tape del día anterior. Fade, go to the live show.
So we were able to sustain that one by the magic of going to yesterday's tape. ¿Y cómo fue el ensayo para tirar el muro abajo? Porque al ser algo tan gigante no se puede ensayar en cualquier lugar, y ustedes esto lo iban a hacer no en un estadio a puertas cerradas, sino en un lugar público donde cualquiera lo podía ver antes de que lo hicieran. Yes, well that's true, but we did rehearse it, but the limitation really was because the wall was being made out of enormous polystyrene bricks. Yes, I remember. Bueno, sí, lo ensayamos ahí, pero el problema no era que lo vieran antes. Eso no nos preocupaba. El público en vivo, en realidad, es una pequeña parte de la audiencia global que lo mira por televisión. El problema era que el muro estaba conformado por bloques de tergopol gigantes, de 2 metros por 1 metro, que si lo ensayamos mucho, se iban a terminar rompiendo. Por eso solo lo ensayamos 2 veces y nada más. Yes, of course. So we could only rehearse twice. Y siendo tergopol, ¿no tenían miedo que se le volara con el viento? Por suerte no pasó, podría haber pasado, pero no pasó. ¿Y había expectativas de que hubiese tanta cantidad de gente? ¿No les asustó un poquitito cuando supieron que había más de 300.000 personas? Yeah, so we had sold 250,000 tickets, which is like if you were in London. Sabíamos que iba a haber mucha gente porque habíamos vendido 250.000 tickets, lo cual ya de por sí es muchísimo, son como 3 Wembleys y medio. Pero sabíamos que iba a venir mucha más gente. Entonces pusimos vallas, pero una vez que estuvieron las 250.000 personas adentro, que habían pagado su entrada y ya estaban en sus lugares los más cercanos, ahí levantamos las vallas, porque no queríamos que la gente se empezara a apretar ni a hacer fuerza contra las contenciones. Hasta donde yo conozco, el primer gran evento que organizaste fue el concierto GLC, donde acuñaste la palabra campaña en positivo. ¿Podés explicar un poco más este concepto detrás de esta frase y el contexto en el que ocurría el concierto GLC? So the GLC was something called the Greater London Council. It was the body that ran London, and at that time it had a great deal of authority. And el GLC significa Great London Council, y es el organismo que manejaba la ciudad de Londres, y por aquel momento estaba en protesta por la flexibilización laboral a la que había llevado Margaret Thatcher, lo cual había llevado a un desempleo enorme en Inglaterra. Entonces estamos haciendo campaña por mantener los puestos de trabajo y generar nuevos puestos para la gente. Y el GLC me había encomendado realizar conciertos y eventos para comunicar lo que estaba haciendo y promover más laburos. Entonces, lo que me di cuenta es que si hacíamos campaña en contra de Thatcher, no teníamos tanto apoyo como si hacíamos campaña a favor de la creación de más trabajo. Si uno propone estar en contra de algo, tu campaña se siente negativa, y no todos te apoyan. En cambio, hacer campaña en positivo a favor de algo, eso sí se siente cálido, progresista, positivo, y todos quieren ser parte de ello con vos. Y entiendo que muchas veces los que están en contra de algo están en lo correcto, pero no da el mejor resultado. Claro, entiendo, pero ¿tuviste que hablar con alguien en pos de que esto fuera verdaderamente positivo? Porque no es fácil ser positivo hablando de desempleo. Sí, pero el Great London Council no solo que administraba Londres, lo cual significa 7 millones de personas, sino que era un gran generador de empleos, ya que tenía un presupuesto bastante generoso, y la campaña demostraba que si nosotros podíamos generar empleos, otros también podían. Verdaderamente era positivo lo que teníamos por decir. Hay conciertos de los que todo el mundo recuerda, todo el mundo habla, aun siendo que muchos de nosotros no lo vivimos y ni siquiera supimos de ellos en su momento, a veces porque no habíamos nacido siquiera. Todos saben de Woodstock, de la terraza de Apple, el Live Aid, los 2 conciertos por Mandela en Wembley y The Wall en Berlín. De estos 6, vos fuiste responsable de 3 de ellos. Ya hablamos de Wall en Berlín, vamos por los de Mandela.
El primero fue cuando lo hicieron para festejar los 70 años de Mandela, cuando Mandela aún estaba en la cárcel. Hasta ese momento, en los medios internacionales se hablaba de Mandela como un terrorista negro. Y a partir de ahí, fue el ícono de la libertad. ¿Podés contarnos un poco más de ese histórico concierto del 88 en Wembley? Certainly. Well, it ended up being a broadcast to 100 countries involving 83 artists for 11 and a half hours. Wow. And it was called the Nelson Ciertamente, Mandela fue un evento televisado a más de 100 países con 83 artistas involucrados durante algo más de 11 horas. Se llamó Tributo a Nelson Mandela por sus 70 años. De nuevo, no era un recital en contra del apartheid, sino a favor de Nelson Mandela, quien aún estaba en prisión, y por más que algunas personas lo llamaran terrorista, nosotros queríamos celebrar sus 70 años. Y había que persuadir a 100 cadenas de televisión de todo el mundo que durante 11 horas celebraran con nosotros, porque la idea era que, si tenía semejante festejo con tantos artistas, no podía ser una mala persona. ¿Qué otro ser humano en el mundo había tenido una fiesta de cumpleaños así? Y cierto que muchos canales lo llamaban el terrorista negro, o al menos dejaban que otras personas lo llamaran así. Pero una vez que se cerraron los contratos para el concierto, dejaron de hacerlo. Más precisamente fue 3 meses antes de que el concierto se hiciera, que fue cuando se firmaron los contratos de transmisión, porque hubiese sido hipócrita que el área de noticias lo llamara terrorista y el área de entretenimiento celebrara sus 70 años. Y de hecho fue un evento de campaña, lleno de artistas de primer nivel como Whitney Houston, Stevie Wonder, Dire Straits, Eric Clapton y más, muchos más, 83 de ellos. Y conseguir que el área de entretenimiento tuviera este evento celebrando a un hombre, lo cual no era un evento político, hizo que el área de noticias dejara de llamarlo terrorista. Y de hecho, después del 88, nunca más fue llamado terrorista. Yes, great. So, that's way in which we sort of made sure that after 88 no one could call him a terrorist again. Claro, y lo cierto es que menos de 2 años después fue liberado de prisión después de haber estado casi 30 años en Cana. Seguramente que tu evento fue una de las grandes razones para su liberación. Well, that's very kind, but there were lots of really big forces happening. Oh, of course, I know. It was the end of the Cold War, and therefore regional conflicts were Bueno, changing. te agradezco tu concepto, pero hubo presiones y fuerzas mucho más grandes, como el final de la Guerra Fría, por ejemplo. Pero de todos modos, gracias por tenernos en cuenta como uno de los motivos, que quizá lo fuimos. Lo interesante es que el segundo concierto fue a causa de un pedido expreso de Nelson Mandela cuando todavía estaba en prisión negociando su liberación. Y me envió a su abogado, Ismael Abiov, para decirme a ver si armaría un segundo evento global televisado, pero yo le pedí que me pusiera en claro qué íbamos a reclamar, por qué íbamos a hacer campaña. Su preocupación era que su liberación iba a ser tomada como el fin del apartheid. Y no, el apartheid no se iba a terminar hasta que no hubiera elecciones libres. Entonces necesitaba una plataforma desde la que pudiera agradecer por su liberación, pero pedir que se mantuvieran las sanciones económicas y la presión política contra Sudáfrica hasta tanto no hubiera elecciones libres. El segundo concierto fueron 5 horas, con un momento en el medio en el que él habló, y antes de su discurso hubo una ovación cerrada de 8 minutos de pie. A 5-hour global broadcast with his speech in it as well, and an amazing moment before he was allowed to speak. The audience gave him a standing ovation for 8 minutes before he started to speak. Thank you very much to you all. Thank you that you chose to care. You could have decided otherwise. Thank you that you elected not to forget. You sustained the campaign for the unconditional release of all South African political prisoners. En el primer concierto no te voy a preguntar por los 83 artistas, pero sí cómo convenciste a algunos de ellos. Porque supongo que semejantes celebridades, cada uno debe tener su propia anécdota o historia. Por ejemplo, Dire Straits en ese momento era una banda gigante tras el éxito de Money for Nothing y el disco Brother in Arms. ¿Cómo convenciste a los Dire Straits?
Well, there are a number of different things going on, but I'd already produced a smaller show, called The Secret Policeman's Third Bueno, Ball. hubo una serie de eventos que llevaron a esto. Yo un poco antes había producido algo más chico, como fue el Secret Policeman Third Ball para Amnesty International. Entonces, como traté de contactar a Mark Knopfler el año antes, a través de su manager Ed Bricknell, para ver si quería tocar en el Secret Policeman Third Ball. Y Ed me dijo, puede ser que toque, pero si lo querés convencer, conseguile de guitarristas a Chet Atkins o a Scotty Moore, que eran dos guitarristas de Elvis, y él es muy fanático de ellos. Entonces me fui a Nashville y le toqué la puerta a Chet Atkins, y le pregunté si iría de guitarrista de Dire Straits para tocar para Amnesty International. Y me dijo que sí. Y así fue como me contacté con Mark Knopfler. Y ya para el concierto de Mandela, yo estaba trabajando con un promotor llamado Barry Marshall, que era quien le había dado el primer laburo en el negocio de la música a Ed Bicknell, el manager de Mark Knopfler. Y Ed le estaba muy agradecido a Marshall. Entonces le dije a Barry que se pusiera en contacto para conseguir que Dire Straits tocara en el tributo a Nelson Mandela por sus 70 años. Y dijeron que sí, pero con la condición de que si conseguíamos otro artista para tocar ahí, no los podíamos nombrar a ellos. Si ellos se enteraban que nosotros habíamos invocado el nombre de ellos para conseguir a alguien, se bajaban. And if you use the name of Dire Straits to get the other artist, we're out. Oh. Hoy en día con YouTube y muchos de los festivales que hay, existe mayor convivencia entre los artistas del rock y del pop. Pero en ese momento no era así. Y en ese concierto tuviste artistas pop como Whitney Houston y demás. ¿Te pusieron algún reparo los Dire Straits en cuanto a qué tipo de banda llevabas? No, exactly. Well, the other big stadium artist that I persuaded to come in right at the beginning was Simple Minds. Exactamente. La otra gran banda de estadio que tenía era Simple Minds. Pero la condición de ellos era que hubiera otras 10 bandas más chicas. Y entre esas les dije que estaba Dire Straits. Pero en el mismo concierto tuve a Whitney Houston y a George Michael. Y hay una razón. En un evento televisivo global, el pop lo compran en todos lados. El rock, no tanto. El rock no es así. No es tan así. Se necesitan los Whitney Houston, los George Michael, los Stevie Wonder y hasta los Eurythmics para tener una gran audiencia. La cuestión fue que después los Simple Minds se querían bajar porque decían que el line-up era demasiado blando, que era muy popero y poco rock. Entonces se necesita de los dos. El rock para dar la actitud y el pop para volver masivo un evento. We needed both. We needed the rock artists for the grit, and we needed the pop artists to have the broad appeal. Sé también que Miles Copeland te puso 1000 trabas para tenerlo Sting en el show. ¿Cómo lo conseguiste finalmente? Oh, gracious. So I kept getting a no from Miles Copeland, and I couldn't get Sí, it. Miles Copeland me dijo que no 1000 veces. Entonces un día me reservé una habitación en Suiza, en el mismo hotel donde estaba Sting, que iba a estar parando, ahí, porque tocaba ahí. Y lo llamé a la recepción y pedí que me comunicaran con Gordon Summers, que es el verdadero nombre de Sting, y cuando me entendió, le dije quién era y lo que estaba organizando, y que estaba 2 pisos arriba de su habitación, a ver si podía ir a verlo a su cuarto. Me dijo que sí, y me recibió en ropa interior, y nos pusimos a charlar y le hice el ofrecimiento. Y yo sabía que ese mismo día del show nuestro, él estaba complicado, porque la noche anterior tocaba en Berlín, y la misma noche de nuestro show, él tocaba en París, y nuestro evento era en Londres. Pero le dije que le ponía un avión privado, que la misma noche del show lo volaba de Berlín a Londres. Le ponía una habitación cerca del show, de Wembley. Tocaba al mediodía en Londres, abriendo nuestro evento, y al toque lo volaba a París con un avión privado. Y le ponía hasta el mismo set de instrumentos que él tenía en la gira. Y me dijo que sí. En ese mismo momento entró su tour manager Miles Copeland, casi me mata. Pero así fue como lo conseguí. And nearly killed me. Anyway, that's how we did it. La verdad, chapó. Genial. Y lo loco es que conseguiste que Sting abriera el show, cuando la verdad que todos
o sea, todos quieren ser el cierre de un festival. He accepted and he didn't mind because he wasn't doing it for ego, but when his manager heard, when Miles Copeland A heard, Sting no le importaba, porque lo hacía gratis y porque quería estar. La cuestión era su manager, Miles, que me llamó furioso para putearme y me decía de todo porque lo había convencido a Sting para estar primero como si fuera un principiante. Y Sting era para hacer el cierre del evento. Le dije, Miles, un evento televisado es al revés que el evento en vivo. La mayoría de la gente sintoniza el arranque y después se va, viene, vuelve a ir, regresa una vez más, pero la mayor cantidad, la mayor audiencia la tenés en el comienzo. Te van a estar viendo 500 millones de personas. ¿En serio?, me dijo. Sí. Se le abrieron los ojos y me respondió, ok, abrimos con Sting. there'll be about 500, 600 million people watching. He said, we're doing the opening. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day. Sí, sabemos que es así. Hicimos entrevista con Miles Copeland hace unos años y sabemos que es así él. Otro de los artistas que no estaban anunciados para ese evento fue Stevie Wonder, y sé que fue muy complicado tenerlo. ¿Podés recordarnos algo de eso? Oh yeah, so I phoned his studio every Friday night for a year and never got an answer from him, never got anything at all. And then the show was going to happen on the Wednesday. Llamé a su estudio todos los viernes por un año y nunca me atendió ni nada. El show iba a ser un sábado y un jueves, mientras yo estaba en mis oficinas en Wembley, alguien me avisa que me llama un tal Stephen Morris, que quería hablar conmigo. Y dije, ese es el nombre real de Stevie Wonder. Y corrí a atenderlo. Y ahí estaba él, y me dice, ¿es Tony? Le dije, sí. Y me pregunta, ¿todavía tenés tiempo para mí? Y le dije, sí, tengo 22 minutos. ¿22 minutos? Sos muy preciso. Y le dije, sí, es un show para televisión. Y acordamos todo, que pagaría porque viaje su banda, todo. Y me dijo que ya estaba terminado de ensayar y que nos veríamos el sábado. Y no le avisamos a nadie. Y llegó el sábado y lo que hizo en esos días previos fue grabar una base pregrabada de la lista que iban a tocar. Era la backing track para que prepare su teclado, que era un Synclavier, todo en un disquito era. Y tenía todo ahí, el sonido de Stevie Wonder. Y entre banda y banda, cuando iban armando y desarmando, el disco se perdió, desapareció. Así que mientras entraba al escenario, el manager me dice, Stevie no va a tocar porque no está el disco. Así que tuve que agarrar a Stevie, abrazarlo y le dije al oído, soy Tony, no podemos seguir, el disco desapareció. Y su cuerpo se desarmó y se fue del escenario llorando. Y la banda fue detrás de él. Y ahí empezó la historia de cómo convencerlo para que toque. Él no quería volver sin el teclado ese. Y yo le insistí, y fuimos posponiéndolo. Y pensé, ¿y si tocan con lo mismo que va a tocar Whitney Houston? Y llevé al baterista de Stevie y le mostré el equipamiento de la banda de Whitney Houston. Y le pregunté si podía tocar con eso. Y me dijo que sí. Hice lo mismo con el bajista, el tecladista, con todos. Y entonces me acerqué y le dije, toda tu banda dice que puede tocar menos vos. ¿Lo haces? Y me dijo, no. Y bajé los brazos, me di por vencido. Y mientras Whitney terminaba, veo a Stevie entrando al escenario. Había decidido subir al escenario sin avisarme. En estas producciones tenés la transmisión principal que va para radio y televisión. Pero tenés un segundo escenario para dar tiempo mientras arman y desarman el escenario principal. Y ya había arrancado una banda que iba a servir para la espera entre Whitney Houston y Dire Straits. Entonces tuve que salir corriendo al segundo escenario y sacar el sonido y después agarrar un headset y gritar para que apaguen las luces y nadie los vea. Y los técnicos no entendían nada. Me gritaban, ¿qué carajo estás haciendo? Y ahí salió su voz. I just go to say I love you. La gente que estaba ahí se sorprendió y hizo un ruido que solamente pueden describirse como si fueran 75.000 orgasmos
todos al mismo tiempo. I just called to say I love you, and the crowd made a noise that I can only describe as 75,000 orgasms all at once. As they heard that noise. Your first of spring, your song to sing. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué pasa cuando Stevie te dice que no puede hacerlo? ¿Cómo llenas ese espacio vacío? When he couldn't, I just went to the next act. Cuando no pudo, seguí con el artista que venía después. Era técnicamente difícil, pero se podía hacer. No recuerdo quién era, pero seguimos adelante, así que seguimos más rápido. Everyone got a bit faster. Creo, si no me equivoco, creo que fue Tracy Chapman que llenó ese espacio. Oh, sorry, you're quite right. You're quite right. That's I'd forgotten. Yeah, Tracy Chapman had already been on. You're quite right. And what happened? Sí, then tenés was, razón, me había olvidado. Ella ya había tocado antes. Cuando pasó eso, teníamos que poner a alguien que no requiera mucho lugar. Era ella con la guitarra y un micrófono. Y fui y hablé con su manager, que era un viejo manager que había representado a Bob Dylan y a Johnny Mitchell, y entendió que era una gran oportunidad. Y así salió. Me había olvidado, tenés razón. So he was very experienced and knew this was a divine opportunity to be on twice. So he put her on straight away. You're quite right. I'd forgotten. You get a fast car. I wanna take her to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Así como nos estás contando, los egos de los managers también son parte de la logística de armar eventos como los que has hecho. Sin importar cuál sea la causa o beneficio, seguramente los egos de los artistas y managers y acompañantes también sean un problema a veces. ¿Qué artista o manager te generaron más veces ganas de matarlos con tus propias manos? And you think I'm going to say it? ¿Crees que te voy a decir eso? At least give us a hint. Por lo menos arma un show de televisión si vas a matar a alguien. No creo que alguien así. Son todos amorosos. Esa es la única parte de la entrevista que no te creo nada, ¿eh? ¿Tuviste algún proyecto trunco que por cuestiones políticas, monetarias u otras razones no pudiste llevar a cabo? Well, I've been working on one for a long time now that I'm hoping does come together, but not a one-off project. Ahora estoy hace un tiempo trabajando en un evento que espero que salga, pero no es solo un proyecto. Es una campaña masiva con cineastas, con músicos, escritores, muchos artistas trabajando para los niños con desventaja. Y espero que sea una campaña que se repita, que sea anual y que cierre con una transmisión mundial para recaudar fondos. Pero que esto pase año tras año. En eso estoy trabajando. Y estoy esperando llegar a recaudar el apoyo necesario, que falta un poco, así que espero cerrarlo pronto. It looks as though we may just about have put the financing together for it. Wow, great. At the moment. Not quite there yet, but nearly. Let's hope it comes together. Bueno, con esto me contás, te pregunto si pensás que todavía quedan como paredes por tirar con este tipo de eventos que organizás. ¿En qué cosas pensás que todavía podés vos dar una mano? Oh, well, I think there are for lots of other people as well, not just me, but I think we've gone through a period of time. Sí, creo que hay mucha otra gente, no solamente yo haciendo estas cosas. Y ahora con las nuevas tecnologías, donde hay mucha gente metida en estos cambios tecnológicos. La gente se vuelve a concentrar en el contenido, en la música, en la forma que se cuentan las historias. Y eso le devuelve el poder a la música. Y lo maravilloso de la música es que se enchufa a las emociones de la gente. Y así es una gran campaña también, porque primero les tocas las emociones y después los persuadís a ayudar. El segundo concierto para Mandela sucedió casi 2 meses después de que sea liberado en Sudáfrica. Y eso no fue solamente un gran evento musical, sino social, cuando Mandela habla para toda esa gente. ¿Cuáles fueron los pormenores para llevar a Mandela ahí?
En ese momento estaba amenazado de muerte. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fueron las condiciones? ¿En algún momento se arrepintió? ¿Cómo fue la seguridad del gran líder político de ese momento? Well, we have to remember that in 1990 he wasn't anything like the icon he became in his later life. He was much more of a real person, a real man. And even though he had been released from prison, there were still lots and lots of people wanting a Tenés que recordar que en 1990 no era el ícono en que se terminó convirtiendo hacia el fin de sus días. Y más allá de que había sido liberado, mucha gente quería que el apartheid siguiera en Sudáfrica. Y el gobierno sudafricano todavía tenía un servicio secreto que lo quería matar. Y tuvimos que trabajar con las fuerzas de seguridad británicas para protegerlo. Y trabajamos con el MI5, el MI6, para darle protección y que no iban a matarlo mientras estuviese aquí. Y las cosas en Sudáfrica estaban cambiando muy rápido. Y más allá de haberse comprometido a nuestro evento, pasó por Suecia para reunirse con el verdadero líder de la ANC, el Congreso Nacional Africano, Oliver Tambo, que estaba enfermo en ese momento. Y otros líderes africanos en ese momento también estaban ahí. Y le sugirieron que no viaje. Le dijeron, no puedes hacer tu primera aparición internacional en el país de Margaret Thatcher, que había apoyado el apartheid. Entonces coincidió con ellos y esa noche me llamaron para decirme que Mandela no iría. Pero ya estaban todos los artistas confirmados, las entradas estaban vendidas y la televisación estaba confirmada. Y el que me ayudó a convencerlo fue el arzobispo Trevor Huddleston, que era el presidente del movimiento anti-apartheid en Inglaterra. Y le dijo, yo le prometí a Tony que irías, y vos me prometiste a mí que irías. Si no vas, renuncio a ser el presidente del movimiento anti-apartheid mundial, y voy a contar por qué. Eso pasó durante el desayuno del día después. Y al finalizar ese desayuno recibí la nota de que Mandela había reconfirmado que venía. That conversation happened at breakfast the next day, and at the end of breakfast I got the note that Mr. Mandela had reconfirmed. ¿Es verdad que casi como en Spinal Tap, Mandela se perdió camino al escenario? ¿Pasó eso o es bolazo? So when we had him at this event, we had to create a room. Lo que pasó es que para tenerlo ahí teníamos que crear una habitación para que Mandela estuviese seguro con el arzobispo Huddleston. Estar ahí todo el día y que solamente pudieran visitarlo algún político. Él estuvo ahí todo el día porque yo recuerdo que a él se lo pudo ver más temprano y que un artista lo saludó en ese momento. ¿Fue así? Yeah, so we put him right at the beginning of the show to make sure the audience knew he was coming. Sí, él llegó apenas empezó el show y lo pusimos bien alto en el estadio de Wembley para que todos lo pudieran ver y él saludar y que sepa que estuviera ahí. Pero el resto del día estuvo en esa habitación segura. Y este lugar estaba cerrado a ambos lados y se podía ingresar solamente por una escalera muy angosta que vigilaba el servicio secreto británico. Y al momento de llevar a Mandela al escenario, subí y hablé con Mandela y Huddleston. Les pregunté si estaban listos y dijeron que sí. Y después les pregunté lo que les preguntó a todos los artistas. ¿Querés ir al baño antes? Y los dos dijeron no. Así que se prepararon para salir, se pararon y con ellos se pararon los 40 de seguridad y acompañantes. Y empezaron a bajar por esa escalera angosta. En un momento me tocan el hombro antes de salir y era Mandela y me dice, ahora sí quiero ir al baño. Y le digo, es acá nomás. Lo esperé y volvimos a la habitación. Y cuando volvemos, nos dejaron encerrados. La seguridad había salido sin el protagonista de todo esto. Entonces golpeamos las ventanas hasta que alguien nos abrió y fuimos por toda una zona bastante pública y llegamos al escenario por el otro lado. Y todo ese tiempo las fuerzas de seguridad armadas, hasta los dientes, no se percataron que habían perdido a Mandela. Ese fue el momento que yo siempre cuento que quedé encerrado en un baño con Nelson Mandela. Así podés empezar un chiste. Yo estaba en un baño encerrado con Mandela. Después de ese segundo concierto de Mandela en el 91, tuviste otros dos grandes eventos. Simple Truth, un concierto para los refugiados kurdos, y Guitar Legends en Sevilla. ¿Qué podés contarnos de esos eventos? Oh, well, the concert for the Guitar Legends was a sort of musical idea I had in my head that I wanted to get a whole load of guitarists. El concierto de las leyendas de guitarra era una idea que tenía hace tiempo.
Yo quería convencer al gobierno de España, que tenía la Expo Sevilla en el 92, de que auspiciara el evento, un festival de guitarras. Era una manera de que ellos demostraran que la Expo iba a ser un evento entretenido. Así que 6 meses antes armamos estos 5 shows, con 5 guitarristas por noche y con cantantes invitados y cada noche un ritmo distinto. Una noche de blues, otra de metal, etc. Y el evento, para los kurdos, fue uno de esos eventos que tenían que suceder. El gobierno inglés quería que sucediera y recaudamos plata para la Cruz Roja y ayudar a los kurdos en Irak. Y yo trabajé y los organicé muy rápido. Por la mitad de los 80, cualquier evento de música y deportivo entendió que lo importante no eran los pocos miles de ahí presentes, sino los cientos de millones de la población mirando desde la casa. Por lo menos 5 de los 10 más grandes eventos en vivo para todo el mundo los produjiste vos. ¿Qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que evitar en un evento de televisación global en vivo? Well, the first thing is you have to understand that artists do not build stages. Lo primero que tenés que entender es que los artistas no arman los escenarios. Ellos se suben y nada más. Así que primero tenés que convencer a las cadenas televisivas. Ellos te dicen, el concepto es genial, Tony, pero me tenés que traer 20 artistas importantes, así tenés la transmisión. Entonces miramos las listas, armamos una con algunos A, otros B, otros C. Después armás un contrato con las televisoras y después vas a los managers. Y ahí les decís, tengo la posibilidad de que llegues a 300 millones de personas. A vos de manera normal te va a tomar 5 años. Yo las puedo lograr en un día. Les puede tomar un par de semanas de ensayos, pero va a pasar en un solo día. Se arma de esa manera. Y los principales errores siempre son cuando se pone el artista por sobre la televisación. De hecho, uno incluye el otro. Pero lo que realmente debe estar primero es el compromiso con la transmisión. Lo otro es estar seguro de que el artista que convocás tenga llegada en todo el mundo. Y tenés que pensar quiénes han vendido discos o entradas en todo el mundo. Si encontrás artistas como Elton John, que vendió 152 millones de discos en 62 países, eso es llegada internacional. Pero si vas con un artista que le va bien en Alemania o Estados Unidos, no sirve. Por ejemplo, hay un artista en Alemania que se llama Herbert Grönemeyer, que cada vez que saca un disco vende 9 millones de copias. Pero todas en Alemania. Solamente te va a servir para que lo vean en Alemania. Así que si tenés que tener artistas que lleguen en todo el mundo, tienen que ser artistas con larga experiencia. Y alternarlos con artistas nuevos que estén muy bien. Ahora, te diría alguien como Adele, o Rihanna, o Beyoncé, que tienen éxito en todo el mundo. Imagino que mucha gente se te acerca con ideas para ayudar y con causas, diciéndote, mirá, hay un pueblo en tal lado que necesita ayuda, o en tal país hay problemas. ¿Te pasa eso? ¿Cómo elegís a quién terminás ayudando? Well, I don't. Bueno, no lo hago. Como conté hace un rato, estoy dedicado a este evento para ayudar a los niños. Así que si alguien llama y me pide ayuda, le tengo que decir que ahora estoy ocupado. Como seguramente pensarás, odiamos a Margaret Thatcher. Después, sobre todo, de la guerra de Malvinas. No a los ingleses ni a la gente que vive allí. Te escuché decir un par de veces que estás en la vereda de enfrente de Thatcher. ¿Cuál es tu opinión de ella hoy en día? I think she had very few good qualities. I think she was incompassionate. Creo que tuvo muy pocas cualidades buenas. Era muy poco compasiva, muy poco humana. Fue uno de los primeros ministros, uno de los pocos en todo el mundo, que apoyó el apartheid hasta el final. Y apoyó a Pinochet hasta el final. Fueron grandes, muy grandes errores.
Creo que hizo pocas cosas bien. Ese es mi pensamiento. Big mistakes. These aren't little mistakes. They're big mistakes. And the number of things that she did well for the country are very few. Is my thought on her. Vos hace un rato hablabas de artistas A, B y C. ¿Cuál fue el pedido más ridículo de parte de un artista para ser parte de un evento? I don't usually have them make very strange requirements, really. Because most of my Normalmente no events, they tengo are- pedidos muy extraños. Al ser mis eventos a beneficio, no pasa. Eso ocurre cuando están de gira y pueden exigir. Realmente se suelen portar bien. Nadie pide locuras como caramelos todos rojos o algo así. Lo he escuchado, pero nadie me lo ha hecho a mí. Anyone who've made ludicrous requirements. No one's asked for, just red Smarties or anything like that. I've heard about it, but no one's done it for me. Bueno, Tony, la verdad, gracias por tu tiempo y aceptar la entrevista y charlar con nosotros todo este tiempo. Esperamos pronto ver cómo será el nuevo proyecto del que nos contaste algunas poquititas cosas nada más. Así que gracias por estas historias y por tu trabajo que realmente amamos. Thank you very much. You're very, very kind, both of you. Thank Gracias a ustedes dos, son muy amables. Gracias, Tony. Te mandamos un abrazo. you. Not at all, thank you. Hablábamos con Tony Hollingsworth, como él contaba, productor y responsable detrás de muchas cosas. Así que pasaba por el aire siempre estar de Tony Hollingsworth. Some bad news for you, sunshine. Pink is well. He stayed back at the hotel, but they've sent us along. There's a surrogate van, and we're gonna find out where your fans really stand. Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall. He don't look right to me. Get him up against the wall.